Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en este domingo 7 de septiembre. La palabra de Dios hoy la tomamos del libro de la sabiduría, capítulo 9 del 13 al 18. ¿Qué hombre puede conocer los designios o hacerse una idea de lo que Dios quiere, de lo que el Señor nos pide? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma, y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero, ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no lo hubieras dado a conocer y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra, así aprendieron los hombres lo que te agrada, y por la sabiduría fueron salvados. Queridos amigos, qué hermosa que es esta reflexión. Libro de la sabiduría, Ingo. Guajina Peñandella Esape Aranduca Atiru Vive. Comenzar a pensar sobre el sentido de la vida, nuestra propia ontología, Opeaiseina, Ñandereco, nuestra existencia, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por eso, en primer lugar, nos demuestra la limitación de esta arcilla, del hombre, del Adamá, del Adán. Y por eso dice, ¿quién puede conocer tus designios, Señor? Es difícil conocer todos los designios del Señor, los caminos del Señor. Y después nos vuelve a presentar y nos dice la gran debilidad y la flaqueza del corazón del hombre, del pensamiento del hombre. Los pensamientos mortales son indecisos y sus reflexiones son precarias. Si nosotros queremos hacer el sálvese quien pueda, simplemente con sus reflexiones y sus pensamientos, no iremos muy lejos, queridos hermanos. El Señor nos invita a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para hacer un camino de salvación de acuerdo a lo que Él nos va enseñando y nos va diciendo en su palabra. Y esa es la ley, el mandamiento y las normas del Señor. Y por eso, queridos amigos, nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir, qué duro que somos tantas veces, nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con mucho esfuerzo. Por lo tanto, queridos amigos, mirando el cielo, mirando la creación, comencemos a maravillarnos. Ya esa mina, ya esa cuamina lleva a peña moñepu no peñandera pepeaju. Confiando plenamente y poniéndonos en las manos de Dios, abriendo nuestro corazón a su voluntad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.